Hay un punto en medio del Océano Pacífico, donde no existe ninguna ciudad, ningún puerto, ninguna isla habitada, solo océano. La tierra firme más cercana se encuentra a casi 2.700 kilómetros de distancia. Es el lugar más aislado de nuestro planeta. Y precisamente por ese aislamiento, el punto Nemo se convirtió en uno de los lugares más fascinantes y enigmáticos del planeta. Pero hoy vamos a descubrirlo. El punto Nemo, el lugar más solitario del planeta. El punto Nemo es, técnicamente, el polo oceánico de inaccesibilidad. Es decir, el lugar del océano más alejado de cualquier tierra firme en todo el planeta. Sus coordenadas son O, en pleno Pacífico Sur, entre Nueva Zelanda y Chile, y la distancia que lo separa de la tierra más cercana es de 2.68 kilómetros. Para que te hagas una idea real de esa magnitud, es una distancia similar a la que separa Buenos Aires de Lima, pero en vez de cruzar países, ciudades y rutas, ahí solo hay océano. Las tres tierras más cercanas al punto Nemo son la isla Ducie, archipiélago de las Pitcairn, al norte; Motu Nui, un islote de la isla de Pascua, al noreste; y la isla Maher, frente a la costa de la Antártida, al sur. Es decir, no hay una sola dirección hacia la que puedas remar y encontrar tierra rápido. Estás exactamente en el centro de un triángulo de soledad. ¿Por qué se llama punto Nemo? Su nombre fue elegido en homenaje al capitán Nemo, el famoso personaje creado por Julio Verne en la novela 20.000 leguas de viaje submarino. Sin embargo, existe una confusión muy común. Julio Verne no escribió esa novela inspirándose en el punto Nemo. De hecho, cuando publicó la historia en 1870, este lugar todavía ni siquiera había sido identificado. Recién en 1992, más de un siglo después, el ingeniero croata Hrvoje Lukatela calculó matemáticamente cuál era el punto del océano más alejado de cualquier tierra firme, utilizando un programa informático. Fue entonces cuando decidió bautizarlo como punto Nemo, en homenaje al personaje de Julio Verne. No porque Julio Verne hubiera escrito sobre este lugar, sino porque su personaje representaba perfectamente la idea del aislamiento absoluto. La elección no fue casual. El capitán Nemo había decidido vivir alejado del resto de la humanidad a bordo del submarino Nautilus, una idea que encajaba perfectamente con el lugar más aislado del planeta. Además, la palabra Nemo significa nadie en latín, y difícilmente exista un nombre más apropiado para un lugar donde prácticamente nunca hay nadie. Los humanos más cercanos están en el espacio. Si el punto Nemo ya parecía un lugar aislado, este dato demuestra hasta qué punto llega esa soledad. Cuando la Estación Espacial Internacional sobrevuela esta región del Pacífico, los astronautas se convierten, durante algunos minutos, en las personas más cercanas al punto Nemo. Los astronautas a bordo, orbitando a 400 kilómetros de altura, están más cerca del punto Nemo que cualquier ser humano parado sobre la Tierra. Pénsalo de nuevo. 400 kilómetros hacia arriba, contra 2.688 kilómetros hacia cualquier costa habitada. La gente que vive en el espacio, literalmente, es la vecina más próxima, el cementerio espacial. La lejanía del punto Nemo es la razón por la que tiene otro nombre, mucho menos poético: el cementerio de naves espaciales. Cuando un satélite o una estación espacial llega al final de su vida útil, no siempre puede quedarse orbitando para siempre. Si permaneciera en el espacio, aumentaría el problema de la basura espacial y el riesgo de colisiones con otros satélites. Por eso, muchas de estas estructuras son guiadas hacia un reingreso controlado en la atmósfera. Y para hacerlo de forma segura, necesitan caer en un lugar donde prácticamente no haya nadie. Ese lugar es el punto Nemo. Uno de los casos más conocidos ocurrió en 2001, cuando la histórica estación espacial soviética Mir, después de permanecer 15 años en órbita, fue dirigida deliberadamente hacia esta región del océano. En total, se calcula que más de 260 objetos espaciales han sido hundidos en esta zona desde 1971. Y cuando la actual Estación Espacial Internacional se retire de servicio, está previsto que termine, también, en el punto Nemo. ¿Qué animales viven en el punto Nemo? El punto Nemo es considerado uno de los lugares con menor biodiversidad de todo el planeta. Esta zona se encuentra en el centro de la corriente circular del Pacífico Sur, que la aísla de las corrientes ricas en nutrientes que alimentan la vida marina en otras partes del océano.
Sin esos nutrientes, casi no hay fitoplancton. Y sin fitoplancton, la base de toda la cadena alimenticia marina, casi no hay nada más arriba. Aún así, sobreviven peces linterna, anguilas y víboras de aguas profundas, calamares y pulpos, medusas, algunos tiburones de profundidad y microorganismos. Un océano que apenas conocemos. La humanidad ha explorado, en detalle, menos del 5% del fondo oceánico de todo el planeta. Hemos cartografiado, con sonar de alta resolución, apenas entre el 20 y el 26% del lecho marino mundial. Y solo una fracción mínima de eso fue realmente observada. Para ponerlo en perspectiva, tenemos mapas más detallados de la superficie de Marte que del fondo de nuestros propios océanos. En algún punto del 95% del océano que todavía no conocemos, hay ecosistemas que nunca vimos, especies que nunca describimos, lugares donde literalmente ningún ojo humano ha mirado todavía. El punto Nemo es uno de esos lugares. Ningún ROV de investigación científica ha bajado a fotografiar su lecho marino, a 3.700 metros de profundidad. No tenemos un inventario real de qué vive ahí abajo. Con ese dato en mente, volvamos a 1997 Taretiri. El bloop, el sonido que no debía existir. Durante la Guerra Fría, la Marina de Estados Unidos instaló una red secreta de micrófonos submarinos llamada SEOSUS, el Sistema de Vigilancia Sonora. Cuando terminó la Guerra Fría, la NOAA heredó esos hidrófonos para investigación científica. En el verano de 1997, mientras un equipo buscaba actividad volcánica en el Pacífico Sur, captaron algo inesperado, un sonido de frecuencia ultrabaja, que fue captado por múltiples hidrófonos separados entre sí por más de 5.000 kilómetros. Lo sorprendente no fue solo el ruido, fue su intensidad. Era tan potente que pudo ser detectado por sensores separados entre sí por miles de kilómetros. Como era de esperarse, no tardaron en aparecer las teorías. Algunos pensaron que podía tratarse de un animal gigantesco jamás descubierto. Otros hablaron de un calamar colosal, una enorme ballena desconocida o incluso de criaturas inspiradas en las historias de Lovecraft. Con los años, comparando el bloop con registros posteriores, los científicos de la NOAA identificaron el patrón. Los icequakes, o terremotos de hielo, ocurren cuando masas enormes de hielo se fracturan en la Antártida, y el sonido viaja miles de kilómetros bajo el agua. La explicación más aceptada hoy es que el bloop fue causado por un gran desprendimiento de hielo en la Antártida, un icequake de magnitud excepcional. El origen exacto nunca fue observado directamente, pero los patrones acústicos de cientos de icequakes registrados después son prácticamente idénticos. Por eso la NOAA considera el caso resuelto. Pero el bloop dejó una huella difícil de borrar, porque demostró que, cuando un fenómeno ocurre en uno de los lugares más aislados del planeta, la imaginación suele viajar mucho más rápido que las respuestas. La evidencia disponible indica que el bloop fue provocado por un enorme desprendimiento de hielo en la Antártida. Para la ciencia, el caso está prácticamente resuelto. Pero el verdadero misterio del punto Nemo nunca fue un sonido. Es que, incluso en un planeta que creemos conocer casi por completo, todavía existe un lugar donde el aislamiento es absoluto. Un lugar rodeado por miles de kilómetros de océano, utilizado como cementerio de naves espaciales, con muy poca vida conocida, y ubicado en una de las regiones menos exploradas de la Tierra. Porque, al final, el punto Nemo nos recuerda algo fascinante. Todavía quedan rincones de nuestro propio planeta capaces de despertar la misma curiosidad que el espacio. Comenta qué opinas, y si te gustó dale like y suscríbete para más videos de Naturalmente Curioso.